Es uno de los temas del día, el doble crimen que conmueve a la ciudad de La Plata, concretamente a Cityville, que está cerquita de La Plata, donde aparecieron anoche los vecinos escucharon de repente estallidos, ruidos extraños, se asustaron mucho. Bueno, aparecieron dos cuerpos. Esta imagen es muy impactante, ¿no? En esa camioneta de alta gama, los cuerpos de una anestesista de 41 años, allí estamos viendo la foto, y de un cirujano de 65. Aparecieron los cuerpos. Es muy extraño que se trate de un robo común. No lo descartan los investigadores, como obviamente pasa en estas circunstancias. Un robo común obviamente no es, pero tal vez un delito común en el sentido de que pudo ser un intento de secuestro que salió mal. No lo descartan, pero es raro. Por eso están profundizando la investigación. Esto se descubrió anoche a las 22:30 aproximadamente. Los vecinos escucharon explosiones, vieron movimientos extraños dentro de una camioneta que estaba allí abandonada, una zona algo descampada, pero con vecinos que viven a algunos metros, que alcanzaron a llamar al 911. Bueno, llegaron obviamente personal de seguridad y médicos. Nada pudieron hacer para salvar a estas personas, pero los cuerpos estaban allí dentro de ese auto. Fíjate la imagen, qué fuerte, ¿no? Sí, los cuerpos tenían varios disparos en el pecho y en la cabeza. El auto, Daniel, no tenía disparos, con lo cual se cree que fueron asesinados en otro lugar y después plantaron los cuerpos dentro del auto, llevaron el auto hasta ese lugar y lo chocaron contra un poste de luz. Claro, que es justamente lo que escucharon los vecinos. El ruido, así como un estruendo lo definían. El cuerpo del hombre está allí, como vemos, en la parte trasera, entre el baúl y el asiento trasero, y el cuerpo de la mujer está en el asiento del acompañante. Él, Guillermo Luna, ella, Laura Fabre, eran pareja, o por lo menos se sabe que tenían una hija en común, una adolescente. Sí, 15 años la hija. Y él tiene una causa penal que data del año 2001, Lola Gate se llamó en aquel entonces. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, se lo acusó de estafa y defraudación a la obra social IOMA. ¿Cuál era el modus operandi? Este hombre operaba, digamos, le hacía las lolas a muchas mujeres de ellas policías de la bonaerense, y luego lo pasaba a través de IOMA como otro tipo de cirugías o reconstructivas, o que nada tenían que ver justamente con lo estético. Cientos de mujeres estuvieron declarando en esta causa, pero bueno, por supuesto que eso nada tiene que ver supuestamente con lo que ocurrió ahora. Claro, en principio no, es una causa, obviamente decía Romina, 2001, tiene muchos años. De todas maneras, están por el lado de la hipótesis de la venganza, no necesariamente vinculado con este tema Lola Gate, pero sí están investigando, bueno, las relaciones personales, si recibió amenaza, los manejos más allá de la actividad médica de ambos, si había algún otro manejo y que pudiera derivar en esto. Así que bueno, vamos a estar con esto en un ratito. Más detalles, por supuesto, es uno de los temas del día. El doble crimen, mucho misterio. Por allí la hipótesis del robo que va perdiendo fuerza, la venganza. Bueno, es una posibilidad cierta, ¿no? Sí, tal cual. Y estamos con nuestro móvil, con Viviana Toledo. Viviana, buen día. Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento? Conmoción y misterio, Romina, porque aparecieron los cuerpos de estos dos médicos aquí en el interior de la camioneta. Una camioneta que todavía está ahí. Ustedes fíjense que está incrustada en un palo de alumbrado de luz de aquí de la zona. Estamos exactamente en la esquina de 137 y 490. Esto es Gorina. Estamos exactamente a 3 o 4 kilómetros aproximadamente de Gonet, que es donde ellos vivían. Ellos eran pareja, tienen una hija adolescente en común. Él, cirujano plástico, identificado como Guillermo Luna, de 65 años, y ella es anestesista y cosmetóloga, Laura Fabre, de 41 años. Los dos estaban en el interior de esa camioneta negra, una camioneta de alta gama. Lo que llama la atención, Daniel, cómo llega la camioneta a ese lugar. Nosotros estuvimos recorriendo un poquito la zona, una zona, fíjense, que es totalmente descampada, con casas quinta, que inclusive hablamos con un vecino que nos contó que primero él escuchó un auto que pasaba a toda velocidad por estas calles de tierra y después escuchó ruidos como si fuesen de moto. Nunca se imaginó que esos ruidos a moto, esas explosiones, eran disparos. Cuando un vecino se acercó ahí, llamó al 911 y cuando ya llegaron los policías, ¿con qué se encontraron?
con las puertas de la camioneta abiertas, todas las puertas abiertas, las luces prendidas. El médico, el doctor Guillermo Luna, estaba en el asiento de atrás y la esposa estaba en el asiento de adelante, pero del lado del acompañante. Viviana. Los dos cuerpos tenían disparos en el pecho y en la cabeza. ¿Sí, Daniel? Sí, sobre este tema de los disparos, porque hay muchas versiones y hemos leído cosas que en algún punto se contraponen. Una de las cosas que habíamos, o por lo menos había trascendido en la mañana, es la posibilidad de que los hayan asesinado en otro lado y después los hayan llevado allí. Otra posibilidad es que directamente los hayan matado allí, que los disparos efectivamente hayan ocurrido en el lugar. Pero bueno, ahí será importante el testimonio de los vecinos. Acá hay varios datos que llaman la atención, porque cuando los policías llegan, inclusive llegan los peritos, encontraron vainas de 2 pistolas, de una 9 milímetros y también de una 45. Pero también, Daniel, ¿por qué descartan por ahí la hipótesis de un robo? Porque cuando encuentran la cartera de ella, tenía dinero, tenía la documentación, tenía los celulares, inclusive el médico también, no le robaron absolutamente nada, solamente los asesinaron. Lo que aquí llama la atención, ¿por qué el cuerpo del médico aparece en el asiento de atrás? Si lo colocaron, si venían inclusive trayendo los secuestrados y él venía en el asiento de atrás, si alguien venía conduciendo, ¿qué pasa con ese segundo auto que pasó a toda velocidad? Si ese era el auto de los delincuentes. Por eso estamos hablando de misterio, pero también estamos hablando de causas que tenía este médico en el 2011. El médico cirujano estuvo involucrado en una causa penal denominada Lola Gate, que justamente ahí lo acusaban de hacer negociados con obras sociales. Hay varias denuncias de mujeres que fueron víctimas por ahí de ser operadas o de tener mala praxis por parte de este médico. Un médico que después de tener ese conflicto, de ese problema legal, tuvo que ir a operar a Capital Federal. Inclusive lo que nos contaban acá algunas personas con las que hablamos, inclusive médicos cirujanos que lo conocían, que justamente la obra social lo que hacía él era operar con prótesis que no estaban habilitadas por esa obra social que él utilizaba. Sí cobraba los honorarios, pero hacía pasar por otro código la prótesis para poder operar a sus pacientes, y muchas de estas mujeres ahora tienen una denuncia, pero todo esto pasó en el 2011. Quizás no tenga que ver con lo que está pasando en este momento. Esto fue exactamente a la hora del partido. Estaba jugando Boca, por eso los vecinos medio que se confundieron si se trataban de cohetes o si eran el ruido de explosiones de una moto. Cuando salieron se encontraron con este panorama, con la camioneta incrustada en el alambrado, en el poste, con las luces prendidas, con las puertas abiertas, y en el interior estaban ellos, esta pareja, la mujer de 41 años, el hombre de 65, conocido, reconocido cirujano plástico, que tenían los dos una hija en común, una adolescente, y que inclusive lo que llama la atención es por qué aparecen en esta zona, en Gorina. Estamos a 1 kilómetro de la cárcel donde estaba Barreda, estamos a 3 kilómetros de Gonet, donde ellos vivían, y justamente aquí el misterio, ¿no? En este momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si se trata de un robo, si fue un crimen pasional, si fue una venganza. Y en este momento, Daniel, a medida que van pasando las horas, que están averiguando, que se sabe que encontraron la documentación, que encontraron el dinero que ellos traían encima, están descartando que no haya sido un robo lo que en este momento pasó, por lo menos es lo que dicen en este momento los efectivos que están investigando este caso. Un caso que tiene muchas aristas, que tiene muchas dudas y que se van apareciendo cada vez más datos a medida que van pasando las horas, con las denuncias de mujeres que fueron víctimas de este médico cirujano reconocido, que también hay un dato importante, Daniel, Romina, que también hay que tener en cuenta en este momento, que la mayoría de las pacientes o los pacientes que él tenía eran travestis que justamente se operaban en Capital Federal, en la clínica que él tenía en Capital Federal. Por eso, en este momento, son horas decisivas y muy importantes para buscar testigos, para tratar de rastrear las cámaras de seguridad en el trayecto que hacen esta pareja de médicos hasta llegar en este lugar, en un lugar totalmente descampado, oscuro,
donde inclusive veíamos que hay 2 postes también de luz que están caídos, con los cables caídos, que no sabemos si también fue en esta recorrida que hicieron estos vehículos, si había 1 o 2 de apoyo. Imagínense, cerca de las 10 de la noche, aquí los vecinos ni salen a la calle. Solamente les llamó la atención ese auto a toda velocidad que pasó, esos disparos, y que rápidamente alertaron al 911 y que justamente un vecino fue el primero que llegó, no se animó ni siquiera a tocar absolutamente nada, y cuando llegó la policía se encontró con ese panorama, ¿no? La mujer con un disparo en la cabeza, el hombre con un disparo en el pecho, él en el asiento de atrás, ella en el asiento de adelante, pero del acompañante, con todo, con la documentación, con la cartera, con el dinero, con los celulares. No le llevaron absolutamente nada. Vamos a estar, por supuesto, en minutos compartiendo testimonios de vecinos que están todavía sorprendidos, que tienen miedo, la mayoría, porque no saben bien de dónde, cómo viene esta situación que les llamó muchísimo la atención. Y esto, ¿no? La camioneta todavía acá, que los vecinos tienen toda esta zona vallada para que nosotros no podamos pasar, pero que justamente es materia de investigación para ver qué fue lo que pasó. Testigos ocasionales que son los vecinos y también las cámaras de seguridad en todo el trayecto, desde donde ellos salen hasta aparecer la camioneta en este lugar. No se sabe si ellos venían de algún lugar y se estaban dirigiendo a Gonet, a su casa, si quedaron en la mitad del camino porque venían secuestrados, si los venían siguiendo, si los disparos justamente fueron en este lugar, que se creen que sí, y cuántos eran los delincuentes o las personas que los asesinaron, porque hay vainas por lo menos de 2 armas. Bueno, vamos a estar en un ratito entonces ampliando, va perdiendo fuerza, como le decía, la hipótesis del robo, del intento de secuestro, pero las características van hacia otro lugar. Ajuste de cuentas, venganza. Además, varios impactos de bala en el pecho y en la cabeza, Daniel. Sí, es difícil, un doble crimen por un robo. Está bien, muchos dirán, venimos del crimen de un muchacho para robarle un celular. A veces puede pasar, pero un doble crimen no es fácil, obviamente, llevar adelante. Tiene que estar planificado y, obviamente, tiene que haber una causa. Es más típico, además, dentro del auto, los cuerpos y demás, es más típico de la venganza, del ajuste de cuentas. En un ratito vamos a seguir con esto, es uno de los temas del día.